¿El dinero respeta las leyes de la naturaleza? No. ¿Por qué? Porque es un convenio social, de alguna manera tiene cierta abstracción, ¿sí? Y no creo. En su momento en el pasado podíamos ya decir que había dinero que respetaba las leyes de la naturaleza. ¿Como cuáles? El trigo, el ganado y demás. ¿Por qué? Porque era justamente naturaleza misma. Ahora bien, en el presente y pensando hacia el futuro no vamos a volver hacia esas lógicas de dinero. Entonces veamos cómo tratar de implementar esto en el dinero actual. La conclusión, para seguir resumiendo, es, bueno, tratemos de incorporar el funcionamiento de la naturaleza dentro del dinero. Bienvenidos, soy Bitcoin Libertarian. Nuestro invitado de hoy es el doctor Federico Camargo, doctor en Ciencias Económicas, investigador en Sistemas Monetarios y Economía Ecológica, director de formación de la ONG Bitcoin Argentina y subcoordinador académico de la Diplomatura en Blockchain, Bitcoin y Criptomonedas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Federico es el creador de la tasa monetaria entrópica y combina como pocos el análisis del dinero, la termodinámica, la sostenibilidad ambiental y las tecnologías descentralizadas. Hoy vamos a profundizar en dinero, entropía, Bitcoin y también cómo la educación es clave para una adopción responsable y soberana en Argentina y Latinoamérica. Federico, bienvenido. Gracias, Fernando. Un placer estar acá conversando con vos un ratito. Muchas gracias por la invitación. Y perdón porque el sistema de porquería cambia los horarios. Yo te estaba esperando, digo, qué raro, porque nos habíamos comunicado varias veces, pero bueno, no importa, acá estamos y nada, bueno. Antes de arrancar, le digo a todos los que nos están viendo del otro lado que hacer estos videos nos cuesta tiempo, nos cuesta también un poquitito de dinero, pero eso no importa. Lo único que le pedimos en contribución es que se suscriban al canal, que nos sigan en las redes, que dejen un like, un comentario, porque haciendo eso, que a ustedes no les cuesta nada, a nosotros nos ayuda un montón en seguir pintando el mundo de naranja. Ahora sí, Federico, la primera pregunta que tengo es, ¿cómo tomaste la píldora naranja? ¿Cómo llegaste a Bitcoin? Hace un tiempito me puse a tratar de recordar cómo fue ese paso. Y me acuerdo, yo estaba trabajando en una multinacional en un momento y demás, trabajaba analizando la competencia y me llegaba mucha información y la tenía que procesar. Y en esa me llega una nota, no me acuerdo el título, porque no me acuerdo el título, y digo, me mando este correo a mi correo personal diciendo título Bitcoin, para decir, bueno, después léelo en tu casa, una cosa así. Nunca lo leí, lamentablemente nunca lo leí. Era más o menos el 2013. Nunca lo leí, todavía me arrepiento de esas cosas que uno deja pendiente para hacer más adelante y nunca lo hace. Y bueno, nada, pasó el tiempo y ya más o menos casi en el 2015, 2016, no recuerdo bien, empecé a escuchar con mayor profundidad y me empecé a interesar de a poquito. De a poquito, justamente coincidía con el periodo en que yo estaba haciendo mi tesis doctoral, entonces las cuestiones monetarias me llamaban mucha atención. Y cada vez me empecé a interesar un poquito más. Creo que la píldora naranja lleva tiempo tratar de asimilarla, todo lo que implica, porque es un cambio de paradigma. Y bueno, ya más fuertemente, ya en el 2018, 19 me acerqué por primera vez a la ONG Bitcoin Argentina. Y de vuelta, me pasó lo mismo, me acerqué a la ONG, estuve conversando con Fer Secchi, que me dio la bienvenida en ese momento y demás. Y no fue hasta el 2022 que me volví a acercar a la ONG. Es decir, como que fue por distintas instancias que uno va como asimilando esa información y esa píldora naranja la va tomando de a poquito. Así que ya en esa época es donde más fuerte me metí en lo que es Bitcoin, en aprender todas las implicancias. Más allá que yo ya hacía tiempo que lo venía entendiendo, pero de vuelta, medio superficial. Es como uno va adquiriendo un poco, comprendiendo a poquito y demás, y ya cuando en el 2022 es cuando dice, bueno, vamos a tratar de entender fuertemente qué es esto, y la verdad es, no me arrepiento para nada. Es un camino de ida, es un camino de ida. Elegiste un gran año para aprender Bitcoin, que fue el 2022, cuando se vino todo a pique. Y bueno, pero a ver, yo digo siempre lo mismo, que generalmente uno entra en los bull market cuando el precio está arriba. La gran mayoría de la gente entra cuando el precio va subiendo porque le llama la atención y no se quiere quedar fuera por el FOMO y termina aprendiendo cuando el precio va para abajo. Y es la mejor forma de aprender y de entender. Y vos sos doctor en Ciencias Económicas de la UNLAM, estaba viendo ahí cerca de mi casa. Yo no estudié en la UNLAM, estudié en la de Morón. Bien, bien. Y estaba viendo que tu tesis doctoral la hiciste sobre esto que se llama
la tasa monetaria entrópica. Explícanos qué significa la tasa monetaria entrópica. Es un mundo, te voy a tratar de simplificarlo resumidamente para no aburrirlos, pero en definitiva es algo que de alguna manera, voy a tratar de hacer lo más sintético posible. No, pero pará. La gente que mira nuestro canal tiene un IQ muy elevado, así que no se va a aburrir. Tratá de hacerlo sintético, sí, por el tiempo, pero no te ahorres en conceptos y en explicaciones. Porque aparte a mí me interesa, no tuve tiempo de leer nada de eso y a mí me interesa mucho. Ok, bueno, si pensamos en Bitcoin, buscamos un dinero por ahí fuera del Estado, que no tenga intermediarios y demás. Pensando en otros problemas, en mi momento me puse a ver, digo, bueno, ¿por qué de alguna manera dañamos el ambiente, no tenemos en cuenta el impacto ambiental y otras consideraciones? Y llegué a la conclusión, bueno, que es tema de que no hay una conciencia del daño que generamos día a día y de alguna manera tenemos que buscar un mecanismo de incentivo que genere una cierta conciencia para todas las personas, en mayor o menor medida y sin importar el poder adquisitivo de las personas. Entonces, observa que el instrumento que utilizamos todos es el dinero, ¿sí? Porque en definitiva, por más leyes que pongamos, después si hay gente que no la quiere cumplir, no la cumple, ¿sí? Por eso existe la tala ilegal, la contaminación ambiental, las aguas contaminantes, etcétera, etcétera. Entonces las leyes no importan hasta que el ser humano tome conciencia de que tiene que cambiar, sea por las buenas o sea por las malas. Entonces hay que encontrar y tratar de evolucionar lo más rápido posible para esa concientización. Entonces decían, bueno, ¿cuál es el instrumento que de alguna manera todo el ser humano utiliza? Saquemos el celular, ¿sí? Es el dinero. Entonces, encontremos un mecanismo de incentivo vinculado al dinero que permita tomar conciencia. Los impuestos para este caso tampoco aplica, porque en definitiva el que más tiene no le va a importar, va a contaminar y paga y no pasa nada. Digo, entonces no hay un cambio de fondo. Entonces el objetivo a la conclusión que llego es vamos por el dinero. Entonces digo, pongo a analizar el dinero y veo, si estamos pensando en cómo funciona el planeta, ¿el dinero respeta las leyes de la naturaleza? No. ¿Por qué? Porque es un convenio social, ¿sí? De alguna manera tiene cierta abstracción, ¿sí? Y no creo, en su momento en el pasado podíamos ya decir que había dinero que respetaba las leyes de la naturaleza, como cuáles, el trigo, el ganado y demás. ¿Por qué? Porque era justamente naturaleza misma. Ahora bien, en el presente, y pensando hacia el futuro, no vamos a volver hacia esas lógicas de dinero. Entonces veamos cómo tratar de implementar esto en el dinero actual. La conclusión, para seguir resumiendo, es, bueno, tratemos de incorporar el funcionamiento de la naturaleza dentro del dinero. ¿Cuál es la ley de alguna manera principal en la naturaleza? La entropía, que muchas veces lo conocemos en lo que es el ecosistema Bitcoiner por la cuestión del desorden, las claves y demás, ¿sí? Las llaves y demás. Entonces, en este caso, tiene una lógica de entropía desde la termodinámica, que sencillamente dice que el calor se disipa, ¿sí? La materia se degrada, se disipa y demás. Entonces, de alguna manera, voy a tratar bien el foco, observa que la materia se disipa, genera la contaminación, ¿sí? Se generan residuos y demás. Entonces, había una vinculación ahí. En definitiva, en resumen, la tasa monetaria entrópica lo que hace es incorporar entropía en el dinero. ¿Pero qué tipo de entropía? La del daño ambiental, ¿sí? Entonces, la lógica por detrás de todo ese sistema implica que si nosotros aumentamos cualquier consideración ambiental, la que consideremos, la que vayamos a incorporar en este caso en el sistema monetario, bueno, si nosotros como país, como globo, como ciudad o lo que fuera, lo que elijamos, si tenemos ese objetivo que cada vez estamos peor, tenemos que de alguna manera detener esas actitudes, esos cambios. Entonces, bueno, de alguna manera tomar alguna medida a través del sistema monetario. Si en cambio mejoramos, bueno, va a ser más beneficioso para todos. Entonces, esa es la vinculación entre lo que es el sistema monetario
y el daño ambiental a través de una tasa monetaria entrópica. Perfecto, sí, ahora lo entiendo. Pero esa tasa sería como una especie de impuesto o cómo se relaciona. Bueno, la lógica de atrás es justamente en este momento la concientización va muy lenta, de mi punto de vista, y la tasa monetaria entrópica, de la misma manera que si nosotros dejamos una manzana hoy, ¿sí? En una mesa y pasan los días, esa manzana se va a degradar automáticamente, se va a convertir, se va a poner fea, se va a marchitar, no la vamos a poder utilizar. Bueno, de esa misma manera, lo que hacemos es con el dinero. Nosotros, lo que, por lo menos, el objetivo de la tasa monetaria entrópica es que los recursos permitan acelerar la transición desde el desarrollo sustentable hasta la sostenibilidad. ¿Qué implica esto? Que como universo, como planeta Tierra, tenemos que llevar ese dinero que existe, porque no es que falta plata, sí, la plata la tenemos, la podemos de alguna manera generar, lo que pasa es que hay que redirigirla para las energías eólicas, para productos menos contaminantes, para tratar de evitar cuestiones vinculadas al plástico. Hay toda una transición que obviamente yo contamino y hay que ser consciente de eso, utilizo medio de transporte, por ahí uso bolsa de plástico, no es que vivo con una huertita en el fondo, soy consciente de eso, bueno, tenemos que acelerar eso. Entonces, la manera para acelerar eso es que de alguna manera, digo, para los que tienen fondos suficientes, que de alguna manera fomenten esa transición, que la aceleren, que traten de, por ejemplo, fomentar que sucede y de vuelta, lo necesitamos de alguna manera el petróleo actualmente, bueno, que dejen de financiar eso y que vayan a financiar otro tipo de industrias más limpias. Entonces, si no sucede eso, justamente lo que hace la tasa monetaria entrópica es decir, bueno, este mes te quito un poco esa plata. O en otro mes te quito un poquito más esa plata. Después, esa plata podría ir a un fondo, que es fondo verde, pongámosle, y que, bueno, automáticamente se pueden presentar proyectos, recibir grants y demás para diferentes actividades. Espectacular. Y vos, o sea, vos nombrás algo que a mí me encanta, que lo digo yo siempre, y me encanta verlo de un profesional de ciencias económicas, porque generalmente los profesionales de las ciencias económicas no entendemos esto, porque no entendemos cómo funciona la energía. Por eso los ingenieros entienden más Bitcoin que los economistas. Y nombrás el tema de que el dinero no responde, no respeta las leyes de la naturaleza, no respeta las leyes de la termodinámica, yo lo digo siempre. Pero hoy tenemos un dinero que sí respeta las leyes de la termodinámica a rajatabla, que es Bitcoin. ¿Cómo se conecta Bitcoin o si hiciste alguna conexión entre Bitcoin y esta investigación que vos hiciste? Cuando yo me puse a pensar en esto, dije, esto no sucede hoy, no va a suceder en los próximos 5, 10. Pero en su momento pensé, digo, bueno, por ahí me voy a morir sin ver esto implementado a gran escala, tal vez en algún espacio territorial específico, como prueba piloto, en un ámbito académico, demás. Sin embargo, de vuelta, a medida que uno va tomando la píldora naranja, va pensando, che, ¿por qué esto no en Bitcoin? Digo, no sé, digo, son escenarios, son posibilidades. Bitcoin tiene mucha cuestión vinculada a lo que es la termodinámica, la electricidad que de alguna manera respalda la red, la energía que consume. Pero por otro lado también podemos pensar, el código de Bitcoin de cuando se creó, se implementó allá por 2009, fue evolucionando. Como todo ser vivo, hay una comunidad por detrás que lo va actualizando en base a mejoras, ¿sí? En base a crecimiento necesario de la red, ¿sí? ¿Por qué no puedes llegar a seguir actualizándose en base a cualquier otro objetivo que la comunidad desee? Entonces, en un futuro por ahí puede estar esto en Bitcoin, sea capa 2, ¿sí? Capa 3, no sé. Son preguntas a las cuales por el momento personalmente no tengo respuesta y por ahí tal vez no las tenga yo. Digo, tal vez la va a responder otras personas. Pero yo creo que de alguna manera lo que trajo Bitcoin como dinero, que voy a traer una frase que escuché hace muy poquito, digo, nadie nos ponemos a cuestionar cómo hace, no sé, yo tengo 40 años, digo, cuando nací,
y allá en mis primeros años nunca me vinieron a explicar cómo funcionaba el dinero. Y de alguna manera nosotros venimos y uno escucha críticas, comentarios y demás contra Bitcoin. Pará, y no te lo pusiste a pensar esto de cómo funciona el dinero con el dólar, con el peso, quién lo emite, quién lo controla, quién te puede censurar las transacciones y demás. Nadie se puso a pensar eso, pero sí te lo pones a pensar en Bitcoin. Bueno, digo, en esa misma situación, de alguna manera, yo digo, para, esto podría estar en Bitcoin en algún momento, no sé cuándo, y de alguna manera, y cierro con esto cortito para responderte, digo, nosotros tenemos, la comunidad Bitcoiner tiene, ¿sí? Eh, un problema, por decirlo así. No, tenemos un interrogante. Digo, ¿qué va a pasar en el 2140 con la minería? ¿Cuáles van a ser los incentivos? ¿Cuáles van a ser los incentivos de los mineros en ese momento? No tengo respuestas. Pero digo, si no podemos emitir más Bitcoin, de alguna manera, y queremos sostener la red, en vez de hacer donaciones por quien sea, ¿sí? Tal vez pueda haber un sistema en el cual diga, bueno, para todas las direcciones van eh, cada 4 años o el tiempo que sea, generar automáticamente un descuento para sostener la red de algunos sats, pongámosle. Entonces, generas un ciclo, ¿sí? Virtuoso, que de alguna manera va a recuperar algunos sats, si fuera posible, de aquellas direcciones que están inmóviles, ¿sí? Que no sea por el motivo que sea, y permitís generar el incentivo necesario para que la minería sea sustentable por aquel tiempo. Es una idea, la verdad no lo tengo analizado en profundidad. ¿Se puede hacer? Seguramente que se puede hacer, pienso que se podría llegar a hacer, hay que pensar el cómo, pero bueno, ahí podría haber una vinculación concreta y una usabilidad, no tanto desde lo ambiental, ¿sí? Pero sí para implementar esto en la red de Bitcoin. Sí, no, claramente. A ver, yo creo que analizar lo que va a pasar en el 2140, el ser humano tiene el tema de, a ver, las cosas de ficción que aparecen ahora, todo lo relacionamos con lo que conocemos hoy, ¿no es cierto? Y tratamos de explicar el problema que va a pasar en 114 años con lo que sabemos hoy. Yo creo que es muy difícil de ver qué va a pasar y en el momento va a pasar. Yo creo que Bitcoin, pero surgió este tema porque no en el 2140, sino ahora, creo que en el 2040 o no sé qué, en la BitConf estábamos dando un podcast con los chicos de Heredero de Alberdi y cayeron los loquitos de Bitcoin Verde. A mí ni siquiera me gusta decir el nombre de eso, pero bueno. Y empezaron con su parafernalia de que en el 2040. Y yo dije, y me saltaron a la yugular, yo lo explico siempre todo por tema de incentivos, de que las treasuries, por ejemplo, o los grandes tenedores de Bitcoin, si ven que es un problema la seguridad de la red, van a querer pagar una porción de esos Bitcoin a empresas que se dediquen a salvaguardar la red con su energía. Después yo tengo la otra teoría, es que Bitcoin va a llevar, y esto es para sentarse a hablar entre economistas con café de por medio y divagar, que Bitcoin, y igual te voy a preguntar un poquito, la generación de incentivos, Bitcoin es un puente entre el mundo real hoy de escasez y el mundo de la post-escasez, la abundancia y el post-monetarismo. Pero no quiero entrar en eso. Lo que yo le quiero preguntar, a ver si coincidís conmigo, es con el tema de la energía. ¿Bitcoin no genera incentivos suficientes para generar energía más limpia, más eficiente y más abundante? Porque fíjate lo que hacen los mineros, ¿no? Que van a lugares, no sé si conoces el proyecto Gridless. Mira, puntualmente ese proyecto no, a mí voy a hacerlo, me encanta ser bien honesto, ¿eh? Cuando me pongo a pensar, de vuelta, en BIT 2013 llegó una noticia, digo, no la leí, me arrepiento toda mi vida, me meto un poquito de 2015, sigo leyendo, 2018, 2022. Entonces, en ese proceso las cosas fueron cambiando. Y en su momento pasó que uno escuchaba, porque claramente escucha, porque no tiene el conocimiento, digo, no está dentro de una de las mineras allá en ese momento, fue evolucionando la minería.
de Bitcoin. Y claramente va a seguir evolucionando y claramente va a ser más verde aún, ¿sí? Hay proyectos en Vaca Muerta, hay proyectos en Estados Unidos, en los pozos petroleros y demás, y el proceso que genera, porque por ahí gente no lo tiene tan claro, es que ese gas metano que automáticamente sale de los pozos petroleros, que no se utiliza porque por el momento no está en explotación el pozo petrolero, van las mineras, se asientan ahí con los mineros, con las máquinas y demás, y lo que hace es una conversión, ¿sí?, de ese metano que es muy perjudicial para el ambiente y lo termina convirtiendo en dióxido de carbono, de la misma manera que nosotros respiramos y largamos dióxido de carbono, las plantas también lo hacen y demás, y genera un menor impacto ambiental. Claramente hay un impacto positivo en el ambiente por parte de la minería. Hay que tratar de que eso sea lo más escalable posible. Y de alguna manera también hay otro caso en el cual si uno quiere salir de esa lógica, vos tenés la posibilidad de generar parques eólicos en los cuales tenés que en el primer periodo en lo que es la implementación vas a generar los paneles eólicos y demás, pero después tenés que hacer el tendido eléctrico hasta las ciudades o hasta el lugar donde vos quieras acumular la energía y eso lleva un tiempo, lleva costos, una evolución en la cual en esa misma instancia vos instalando para realizar la minería de Bitcoin lo que genera son ingresos, te genera un incentivo económico para que esos parques se vayan creando, ¿sí? Y de alguna manera generás que fortaleces a la red de Bitcoin porque le das mayor seguridad. Así que hay todos unos incentivos que en su momento, en su origen, no eran tan así, no eran tan así porque se usan energía que estaba más en China y con todo lo que eso implica, y estamos evolucionando para sostener red con estos tipos de proyectos. Claramente, la energía es el mayor costo de la red, entonces los mineros mismos van a buscar lugares donde la energía sea lo más económica, barata, accesible y en cantidad posible. Así que la tenemos en el ambiente, hay que saberla utilizar, así que me parece que son cosas nuevas que van sucediendo que la píldora naranja va trayendo y hay que tratar de difundirla, clarificar, porque si no uno escucha a aquellas personas, como que por ahí me pasó a mí en un momento también, digo, che, para, pero esto no contamina, que eso, bueno, sí, expliquemos todo, ¿sí? Que hay una transición hacia economía, hacia energías más verdes gracias al beneficio que trae Bitcoin. Claramente hay que seguir potenciándolo estas industrias mineras. No, claramente por el tema de eso, de que aparte en el Bitcoin, los Bitcoiners tenemos lo que es de Bitcoin, que en Bitcoin conviene el precio de hacer las cosas mal es mucho más alto de que hacer las cosas bien. Entonces, tenemos esa filosofía que cuando vos, por ejemplo, decís, está bien, perfecto, la tasa de entropía económica, pero si eso lo metemos en un mundo fiat, termina, no, o sea, termina pasando que, bueno, si te pongo un impuesto y el impuesto o lo evadís o haces algo contable para no pagarlo, para que sea legal como hacen todo el mundo. Entonces, si eso va pegado a Bitcoin, ahí estás pagando algo que te duele, porque el fiat no respeta la ley de la termodinámica, lo pone una persona que aprieta un botón, y generalmente los que más contaminan son los que probablemente más tienen y más pueden evadir los impuestos. Entonces, de repente, si vos ponés un impuesto X a la contaminación, capaz que termina impactando a gente que no contamina y la gente que sí contamina termina, pero si todo eso va por Bitcoin, termina siendo mucho más fácil. Y hablando de esto, ¿vos qué opinás? Para que tengo las preguntas acá. ¿Vos crees que Bitcoin resuelve o agrava el problema de la entropía y el impacto ambiental? Mira, de vuelta, yendo bien crítico todos generamos entropía en el ambiente. Es una ley de la naturaleza a la cual no le podemos escapar. Nosotros actualmente estamos disipando energía, nos estamos degradando nuestro cuerpo, vamos a desaparecer en algún momento. Nosotros somos más cuestiones naturales, entonces por ahí el impacto ambiental es menos, pero digo, así sucede con cualquier cosa que hay en el planeta Tierra. Entonces, Bitcoin no le va a escapar a eso, seamos conscientes de eso. Pero ahora bien, Bitcoin puede generar los incentivos adecuados para acelerar esta transición.
si de alguna manera sucede la hiperbitcoinización, ¿sí? Que yo de alguna manera soy medio que lo veo lejano en esto, pero si se llegase a acelerar esto, que hay una mayor adopción, una mayor utilización y además hay una transformación, desde mi punto de vista, si logra de alguna manera concientizar y generar los incentivos adecuados, como decíamos antes, está indirectamente Bitcoin lo que está haciendo es generar e impulsar eh, sistemas de energía más limpias. ¿Sí? Y cuando hablamos de Bitcoin, principalmente hablamos de energía, no hablamos tanto de materia, ¿sí? Porque lo que importa es esta cuestión de la energía. Después, hay que pasar desde estos proyectos que actualmente existen a situaciones más escalables. ¿Sí? Hay que tratar de generar esa transición. Eh, Muchas veces se escucha a comparaciones entre cuánta es la energía que gasta, que requiere Bitcoin para sostener la red y demás, y comparaciones y demás. Bueno, creo que pensemos que la energía que de alguna manera puede generar Bitcoin, que utiliza Bitcoin, termina siendo mínima con todo lo que sucede en el mundo, con lo que sucede con otras industrias, el sistema bancario y con los ATM distribuidos a lo largo del mundo y demás. Entonces, de alguna manera, Bitcoin tiene el potencial para seguir aumentando estos proyectos que existen. Después, habrá que seguir fortaleciendo. Algo importante que de alguna manera está presente en todo esta, en este nuevo ecosistema Bitcoiner, porque para mí hay una transformación del ecosistema Bitcoiner que está sucediendo, porque se está ampliando más allá de lo que es capa 1, capa 2, capa 3. Creo que hay una concientización del poder que tienen los bitcoiners, ¿sí? Para generar cambios a nivel mundial. Digo, de alguna manera están apareciendo mucho más grants, ¿sí? Para promover diferentes proyectos. Hay una mayor concientización del potencial que tiene Bitcoin para seguir generando cambios, ¿sí? Cambios desde pequeñas comunidades hasta grandes proyectos educativos, como grandes proyectos también de vinculados a energía, que es un tema que, como decías vos, tal vez las compañías que tienen Treasury, tal vez posiblemente se pongan a pensar cómo puedo generar una nueva industria que me permita asegurar la red con un mayor potencial o demás. ¿Sí? Me parece que hay algo que está floreciendo y que cada vez la comunidad va creciendo, la comunidad va a exigir más y seguramente va a haber nuevos cambios. No, claramente, y todo eso los incentivos. Yo cuando dije eso, me saltaron a la yugular porque me dijeron, vos querés que te salve Saylor. No, Saylor es parte del ecosistema Bitcoin y hoy por hoy, después de Satoshi Nakamoto, es quien más Bitcoin tiene. Entonces creo que es la persona eh, que más se debe estar preocupando con qué pasa con la seguridad de la red, ¿no es cierto? Pero eso. Y nombraste recién la transformación del ecosistema Bitcoiner. ¿Qué transformación ves vos en el ecosistema Bitcoiner? Mira, desde mi punto de vista creo que estamos pasando de decir, che, enseñemos sobre Bitcoin a qué podemos hacer gracias a Bitcoin, ¿sí? Y en el qué podemos hacer hay mucha, si uno empieza a ver las plataformas de grants de Bitcoin, hay cada vez más proyectos, ¿sí? Que están siendo financiados gracias a la comunidad Bitcoiner. Y ahí es algo y hay un proceso de alguna manera formalizado, podemos hablar por Geyser que se está apareciendo, por OpenSats, Human Rights Foundation. Digo, hay cada vez más fondos en Bitcoin, ¿sí? Para promover la libertad financiera, la no censura, el sostenimiento técnico de la red de Bitcoin. Digo, cada vez, que es algo que de alguna manera empezó tal vez informalmente hace un tiempito atrás, pero se está formalizando y hay cada vez mayor una comunidad que va creciendo alrededor de eso. Y no es solamente fomentar proyectos educativos, ¿sí? Hay eh, proyectos descentralizados y demás. Entonces, me parece que estamos pasando de esa instancia de eduquemos sobre esto a, bueno, sigamos educando fuertemente porque falta generar adopción y demás,
pero ya de alguna manera estamos llegando a un mainstream y demás, hay ciertas instituciones. Bueno, empecemos a construir. Después esa construcción, cada uno tendrá sus propios intereses y será, bueno, busquemos más vincularnos con la fintech tal vez, tratemos de ser más autocustodias por otro lado, tratemos de fomentar y favorecer lo que es la usabilidad, ¿sí? Hay diferentes proyectos que van encaminados, pero yo creo que es eso, es la institucionalización de nuevos proyectos y la forma de financiarlos. Claramente. Y vos como, esta es otra pregunta que quiero hacer, que también es algo que yo siento, ¿no? Vos, porque aparte sos el director de la rama educativa de la ONG, que vamos a hablar un poquito de eso ahora. Como educador y como profesional en ciencias económicas, ¿qué crees que falta? ¿O cómo crees que hay que encarar el problema? ¿Educando Bitcoin o primero educando de forma financiera? Porque yo creo que hay una falta de educación financiera increíble, que creo que es la previa antes es como el huevo y la gallina, ¿no es cierto? Mira, de vuelta, a mí me encanta ser ácido con la respuesta. Digo, no, digo, humildemente decir hay que ir por este camino sería una soberbia terrible. No, no tengo una respuesta. No, no, no tengo. Claramente es el problema del huevo y la gallina, que es lo primero. También, seguramente, para implementar un proceso educativo va a depender del nivel en que se encuentre las personas a las cuales, a las comunidades, a los colegios, a las universidades a las cuales uno vaya. No es lo mismo educar o ir a hablar sobre Bitcoin en una comunidad económica, ¿sí? Que ya tiene algunos instrumentos, algunos recursos, en las cuales otras, en las cuales por ahí tenés que ir a un layer cero, por decirlo así, en una comunidad. Entonces, por ahí podemos hacer ese paralelismo que el layer cero es la educación financiera y layer uno es Bitcoin. Em, pero de vuelta, no tengo respuesta y hay que ver dónde está. Ahora bien, dicho esto, de vuelta, volvemos a lo que decíamos antes. Nos pasa que eh, escuchamos muchos cuestionamientos a lo que es a Bitcoin, pero los cuestionamientos a veces no son de mala fe, ¿eh? Digo, bien, explícamelo, enseñámelo, ¿cómo es eso? Pero en cambio, al dólar o al peso o a la moneda que quiera, ni se te ocurre preguntarle o ponértelo a pensar. Ahora, claramente hay una cuestión ahí no sé si consciente o inconscientemente generada por quienes tomaban decisiones en el pasado, pero en las escuelas secundarias, en las universidades y demás, no te enseñan qué es el dinero. A lo sumo, muy poco en algunas carreras económicas y tal vez es eh, el concepto. Y decime las tres Olvídate, funciones y ya está, sigamos. olvídate. Entonces, si no tenemos eso de alguna manera, si eso está sucediendo actualmente, hay mucho trabajo por hacer. Y ahora bien, Bitcoin te genera, te hace, si estás predispuesto a, porque también hay que ser, si estás predispuesto a decir, che, explícamelo y entenderlo, es un cambio de paradigma total. Y que lleva un tiempo. A mí, me llevo un tiempo tratar de entender todo esto. Y está bien, no tiene nada de malo, digo, que suceda así. Cada uno somos distintos, cada uno tiene sus tiempos y demás. Así que em, ¿por dónde empezar? Va a depender por la comunidad. Creo que Bitcoin, explicando Bitcoin, te facilita mucho también para explicar todo lo que pasó previamente con la historia del dinero y entender por qué nace Bitcoin. Porque a veces hay algo como que las personas piensan que, bueno, Bitcoin son dos líneas de código y salimos a la cancha y vemos qué hacemos. Y vemos qué hacemos. Sí. El típico vamos viendo. No, no es el vamos viendo en Bitcoin. Y esto lo digo después de haberlo entendido, profundizando y demás, digo, con años de dedicación, comprensión, ¿sí? No es el vamos viendo en Bitcoin. Claramente hubo 70, 80 años atrás de gente pensando en algo que por ahí no lo vio a luz, pero generó su semilla para que Bitcoin naciera. Y es lo que está actualmente. Entonces, de vuelta, educación financiera sí, Bitcoin sí. Depende de los tiempos, depende de las comunidades con las que uno hable y quién es la otra persona que te va a estar escuchando, la otra comunidad y demás.
Excelente, no, sí, sí, aparte, creo que bueno, es como todo, el problema del huevo y la gallina, como decís vos, el dinero no se aprende ni siquiera en la facultad económica. O sea, yo soy economista y nada, aprendí economía cuando entendí Bitcoin. Y que a ver, vos decís, uno lo entiende. No, no, lo vas entendiendo todos los días. Todos los días aprendés, todos los días lo vas conectando con algo. Y si algo bueno que tiene Bitcoin, hay algo bueno que tiene, es que lo que te genera es preguntas, ¿no es cierto? Cuando vos lo empezás a entender, te genera preguntas que vos querés buscar para aprenderlas, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual. Digo, el que tiene ansia de saber es un mundo que no se quiere ir nunca porque crece, crece, crece. Es como le dicen la madriguera es de cada vez es más profunda y podés aprender un montón. Digo, Bitcoin no sé si tiene techo. Y Bitcoin no tiene techo. Y entonces, de alguna manera, si vos sos una persona que te encanta el conocimiento, quédate en Bitcoin, ¿sí? Porque vas a aprender y vas a poder construir cosas de lo que te imagines. Por eso, de vuelta, el ecosistema está creciendo. Me pasa que, que de alguna manera Bitcoin es filosofar también. Es filosofar. Entonces, es la charla del café, che, y en Argentina más que ningún otro lugar. Lo que pasa que en Argentina estamos acostumbrados a hablar de política monetaria, de déficit fiscal y demás, pero no nos ponemos a cuestionar todavía aún en el boca a boca del café, del dinero, de cómo pensar, qué queremos para el futuro como sociedad y demás. Estamos pensando en lo que va a suceder, el plazo fijo, el dólar, y salgamos de ahí. Pero bueno, sí, también es lo que he escuchado, porque no lo viví en carne propia, pero claramente Bitcoin, como cualquier otra cosa, para cada uno es diferente, ¿sí? Más allá de la línea de código que figure, y no lo mismo ser Bitcoiner tal vez en algún país desarrollado que ser Bitcoiner en un país tercermundista o por ahí. Entonces, también tiene esa diversidad. Entonces, Bitcoin para una persona puede ser algo y para otro. ¿Se entiende? Entonces, tienes esa maravilla de muchas aristas, porque si nos ponemos a hablar del dinero en sí, del dinero fiat, generalmente lo circunscribimos a muy poquitas cosas. En cambio, cuando hablamos de Bitcoin, puedes ponerle la cantidad de aristas, detalles y lo que quieras. Bueno, justamente la Bitcoin de alguna manera trae esa cantidad de visiones, temas y aspectos que uno puede abordar alrededor de Bitcoin. No, a mí me encanta la parte filosófica de Bitcoin y por eso yo todos los domingos a la noche de Asia, a la mañana de Argentina, tengo mi stream en vivo para mí solo, que hablo de mis ideas locas. Casualmente hoy me junté a almorzar, no estoy en Hong Kong, estoy en Bangkok, me junté a almorzar con una amiga tailandesa que es Bitcoiner, maximalista. Claro, y yo me pongo a hablar de mis visiones de Bitcoin, que yo para mí lo veo como que Bitcoin es una herramienta para solucionar algo que el mundo tiene roto. Hoy lo que está roto es el dinero. Por eso usamos Bitcoin para arreglar el dinero. Dentro de 150 años, no sé qué va a ser lo más, quizás sigue roto el dinero, pero quizás solucionamos el tema del dinero y hay otra cosa que está rota. Entonces Bitcoin va a mutar y no va a ser más quizá dinero, va a ser usado para que se solucionen esas cosas. Entonces yo veo, porque ella me decía, yo no sé si Bitcoin lo veo que va a durar para siempre. Yo digo que sí, va a durar para siempre, pero mutando, va a mutar. Quizá dentro de 500 años Bitcoin no se use como dinero. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Quizás sea, y lo vislumbro de esa manera, como Avatar. Viste que en Avatar ellos se conectaban a un sistema donde tenían toda la sabiduría eterna del planeta, de los animales, tenían todo como una gran conexión. Bueno, yo a Bitcoin lo veo así a futuro, pero no me quiero ir por las Me ramas encanta. porque no me quiero ir por las ramas porque Bueno, después me van a empezar a preguntar,
Pero ahora Me- entonces vos estás a favor de Bitcoin Core. No, no. Yo eso lo veo a futuro. Hoy hay que usarlo como dinero. Y yo soy muy claro en eso. Yo no quiero ordinal, no quiero que contaminen la capa uno ni nada. Pero en el futuro, cuando el problema del dinero esté resuelto, Bitcoin va a mutar a otra cosa porque es un ser vivo, básicamente. Pero bueno, me quedo acá porque si no me voy por la rama. otra cosa, comentario. Me encanta, digo, uno si está consciente en la vida y presta atención a algunos detalles, digo, no sé, es creer o reventar de alguna manera, pero vos sacaste lo de Avatar, yo lo llevo a Batman. Si querés llevarlo a Matrix, tenés Como escenas bueno, de más. tenés escena de la película que vos decís, este me está hablando del dinero, pero no me lo está diciendo. Y cuando habla del caos y demás, vos decís, esto está hablando del sistema monetario que hay que romperlo, por decir así, y empezar a construir algo de cero. Y nada, es como, son mensajes subliminales y vos decís, para, ya están haciendo Bitcoin ahora. Digo, che, acá hay algo hay una conexión que, bueno, me la están trayendo y me vuelve la cabeza. Digo, me pongo a pensar en esta cuestión. ¿Esto es mensaje subliminal relacionado con Bitcoin o coincide? No lo sé, no creo que lo sepamos, pero justamente hay mucho mensaje que se baja y que justamente en este momento. Bueno, Matrix dicen que no es una película, sino que es un documental. Dicen eso de Matrix. Y claramente ahora me sale esta pregunta para hacerte, que es cuando vos sos Bitcoiner o ya te tomaste la píldora naranja y ya el mundo lo ves de otra manera, ¿pasa que todo lo ves por el lente de Bitcoin y todo lo comparás con Bitcoin? ¿O no llegaste al nivel de locura que quizá estoy inmerso yo? Mira, yo no me considero un maximalista puro, viste, que vos decís, sí o sí. Yo me considero que Bitcoin trajo una gran revolución y que cada vez estoy más convencido que es lo que va a sobrevivir después de todo esto y demás. Eh, pero me está pasando algo. Y yo creo que es por el aprendizaje natural de cómo aprendemos. Aprendemos escuchando, aprendemos repitiendo, aprendemos pensando. Cuando de alguna manera empezamos a evolucionar en la manera en que nos vinculamos con los temas, si de alguna manera nosotros le explicamos a alguien 2 por 2 es 4, 2 por 3 es 6, digo, de alguna manera vamos teniendo una comprensión profunda del tema. Y de algunas cosas que previamente cuando te la explicaron no las comprendías. En Bitcoin me está pasando eso. Me está pasando en un momento en el que me gustaría tal vez escribir un libro y demás. Entonces, al tener que escribir, necesitas tener esa claridad para poder comunicar y cuando esa claridad para comunicar hace que te replantees algunas cosas y aparece ese lente que vos decís. Digo, pará, esto lo necesito transmitir. Entonces, en esa necesidad de transmitirlo, te pones los anteojos o tomás de vuelta la píldora naranja y decís, che, mira lo importante que tiene Bitcoin esto. O sea, la escasez digital, la descentralización, la no censura, lo no intermediario, la libertad para acceder y demás. Entonces, me pasa eso, digo que no soy maximalista porque no, trato de ser lo más crítico posible, entonces del otro lado entonces tampoco soy maximalista del todo en nada, es más, antes era fanático del fútbol y ya no soy tanto del fútbol, entonces como que tengo esa evolución natural, me pasa con eso. En este caso con Bitcoin, siento que cada vez Bitcoin, como te decía antes, eh, está evolucionando para cuestiones cada vez más amplias, cada vez más grandes. Antes no nos pensamos que yo por lo menos yo no tenía eh, tan claro que las empresas podían tener Bitcoin, pero no porque, digo, no lo había hecho la vinculación, no porque existiera una restricción, sino que no hubiera, los ETF van apareciendo, ¿sí? Entonces digo, la comunidad Bitcoin quiere hacerse cada vez más fuerte, quiere fomentar cada vez más la autocustodia, fomentar lo que son proyectos educativos. Entonces, digo, hay toda una innovación por detrás que claramente te hace que está sucediendo, que va a seguir, y eso qué implica, que Bitcoin va a seguir creciendo, y eso va a implicar que cada vez eh, uno tenga naturalmente más inmerso esas cuestiones Bitcoin que por ahí antes no la tenía apenas uno lo escucha por primera vez. Entonces va a ir apareciendo y ese lente lo vamos a tener cada vez más presente. Uno
me pasa a mí y esa cuestión de los casi 21 millones, digo, es un concepto de escasez que está presente. No sé si fue aleatorio o no, los 21 no tengo presente, pero digo, en el futuro cada vez va a ser más importante, pero no por una cuestión sino para poner un límite que diga, che, gente, pensemos en la importancia de esto, no sigamos con las reglas como veníamos, y que uno escucha lamentablemente guerras, hay plata para guerras, che, ¿y por qué no hacemos el bien? Bueno, Bitcoin creo que te da ese potencial. Bitcoin, hay algo que creo que no decimos, Bitcoin busca el bien, como decías antes. Digo, trae libertad Bitcoin, no en todos los aspectos, claramente, pero trae cierta libertad y que está pensado como algo propositivo, positivo y no como algo negativo, porque a veces escuchamos, y en esta cuestión del lente, decimos, no, pero Bitcoin es malo. No, Bitcoin te trae, pues una herramienta que de alguna manera todavía estamos, me encanta vivir en esta época, digo, traigo la filosofía, me encanta vivir esta época por el momento en el que estamos, porque estamos viendo lo que estás haciendo vos, lo que estamos haciendo de la ONG, es construir el futuro. Estamos haciendo una transformación de la sociedad, de aquella persona que te va escuchando, que empieza a ver todas estas cuestiones y la píldora naranja, los lentes, es distinto. Entonces, el lente va por ahí. Hay que tratar de seguir difundiendo estos espacios para que las personas no solamente se queden en la parte monetaria, sino que hay toda una construcción por detrás que el dinero fiat no lo tiene desde la comunidad bien fuerte, sino y que se utiliza generalmente más para cuestiones, y uno lo escucha, financio, emito, perjudico a todos y demás, y para posicionarse como poder. Y acá en Bitcoin, desde mi punto de vista, el poder, si es que hay un poder, se busca en pos de la comunidad y en ser lo más distribuido posible. Así que excelente que aparece ahí. Me encanta tenerlo, usarlo y ojalá más personas pudieran ver estas cuestiones positivas de libertad que Bitcoin trae. No, claramente, porque, a ver, como siempre decimos en Bitcoin, el fiat es algo que es por default, es de facto. No puede fiat, la palabra fiat es la palabra creo que es romana para de facto, algo que está impuesto y es así, y por eso no lo cuestionamos. Vos de chiquito, vos sí, tenés la plata, vas al kiosco, lo comprás, vas a comprar y ya lo empezás a usar de chiquito, pero Bitcoin tiene otro nivel de cuestionamiento y otro nivel de abstracción que es necesario para todo el resto. Sí, no, a mí me encanta el tema filosófico, más que nada por todos los cambios, porque Bitcoin premia el hacer las cosas bien. Entonces, no te queda otra que hacer las cosas bien. Y vos querés hacer las cosas bien para Bitcoin, porque Bitcoin trae, cuando Milei habla de el capitalismo como que el empresario es un benefactor, el que se beneficia en el sistema capitalista es el que vende bienes de mayor calidad a menor precio. En un sistema capitalista perfecto, con dinero perfecto. Y porque el sistema que tenemos hoy con fiat no es perfecto. Entonces, creo que Bitcoin es ese la escasez de Bitcoin, vos decís los 21 millones, yo digo, ¿por qué fueron también 21 millones y no 42 o no 30? Pero la escasez de Bitcoin es la piedra angular de la abundancia, porque en el mundo que hoy vivimos, con AI y todas estas cosas, donde la productividad va a caer la productividad va a aumentar, perdón, y el precio va a caer a cero. Necesitamos un ancla física que conecte eso con el mundo real. Y aparte de todo, volviendo al tema de la ecología, la contaminación, Bitcoin también previene la superproducción, previene el comprar, el extremo consumismo. Yo desde que soy Bitcoiner, soy cero consumista. O sea, yo me he visto con la ropa que me dan en las conferencias. Eh, todas mis posesiones entran en dos valijas. Entonces es como que cuando me mudé al departamento en Hong Kong, hice una pequeña reunión con mis amigos y me decían, che, pero
no tenés nada, es minimalista y me regalaron una planta porque no era lo único que tenía. Entonces, esas cosas creo que también hacen que el mundo, que Bitcoin ayude a la contaminación y todas esas cosas. Y respecto a la educación, sos el director de la parte, déjame leer el título como debe ser, sos el director de formación de la ONG Bitcoin Argentina. ¿Cuáles son las tareas que están haciendo desde la ONG para fomentar la educación y la adopción de Bitcoin? Bueno, creo que seguramente la gente que te está escuchando en Argentina debe haber escuchado alguna vez lo que es ONG Bitcoin Argentina o Bitcoinar, pero para aquellas personas que están afuera, contarles que la ONG fueron, Máximo, ponen ahí. La ONG Bitcoin Argentina es una ONG de puertas abiertas, es decir, que está apoyada por sus socios y que fue creada allá por el 2013, ya imagínense, muy visionarios los fundadores, estamos hablando de Rodan Dranes, de Dieguito Saldívar, de Fernanda Mati, y después hubo un grupo de creo que 10 personas más que se sumaron, que tuvieron esa visión, vamos a crear esto y empecemos a hablar y con foco en el individuo, ¿sí? Y justamente lo que se dedica, desde mi punto de vista, principalmente es lo de la educación, ¿sí? Si no educamos, vamos a no tener personas que entiendan de este nuevo ecosistema Bitcoin, de esta nueva innovación monetaria, y entonces justamente se dedica a lo que es la educación, lo que es la prevención de estafa, la incidencia pública y lo que es la realización de eventos. Tenemos Descentralizar, vamos con una feria itinerante a distintas universidades a lo largo del país, así que los invitamos a que sigan ahí un poco en nuestras redes sociales. Pero yendo a lo que es la educación, nosotros tenemos más de 20 actividades de manera simultánea a lo largo del año, ¿sí? Actividades para todo el público, desde actividades gratuitas, que tenemos charlas abiertas todos los jueves, donde abordamos una charla introductoria, un taller de billetera. Algunas veces tenemos un invitado especial donde le hacemos una especie de AMA de 0 a 100, que es donde fueron Rod, Dieguito y demás. Hay charlas que están muy buenas, tópicos con algunas partes técnicas desde billeteras, partes técnicas desde, algunas veces abordamos de la computación cuántica, que son temas que de alguna manera siempre aparecen. Está bueno tener un poco de claridad y al respecto, ¿sí? Después tenemos lo que son cursos, ¿sí? Muchos de ellos son gratuitos y otros son pagos. Ahora tenemos uno que está comenzando, está orientado para contadores, que es un curso impositivo, junto a Marcos Zócaro, que es especialista en la temática. Pero después también tenemos actividades pensadas, webinars, ¿sí? Talleres. Tenemos algunas cuestiones más formalizadas con instituciones universitarias, como es la diplomatura en blockchain, Bitcoin y criptomonedas que realizamos conjuntamente con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Es una formación que está orientada de 100 horas, ¿sí? Que se cursa todas las semanas. Así que los interesados pueden enviar en todo caso un correo a educación@bitcoin.ar y ahí consultarnos sobre esta formación. La idea es que se lleven un gran pantallazo inicial, introductorio, importante, básico para empezar a usar estas nuevas tecnologías desde cero, ¿sí? A veces nos pasa que hay mucha información en la web, pero a veces como que no tiene un hilo conductor o vemos un video, mañana vemos otro y falta ese orden en los contenidos que a veces, si yo quiero aprender la tabla del 7, no voy a empezar por la tabla del 8, voy a empezar por lo básico. Entonces tratamos desde esa diplomatura ordenar los temas y tratamos de que sea algo, una experiencia muy teórica, muy práctica y con gente que son practitioners. ¿Qué son los practitioners? Aquellas personas que están haciendo dentro del ecosistema. Em, Después tenemos actividades orientadas a lo que son estrictamente abogados, porque claramente hay un aspecto regulatorio que cada vez está más presente. Entonces lo capacitamos sobre estas nuevas tecnologías de lo que es Bitcoin, la criptoeconomía y el derecho, tanto a nivel nacional en Argentina como a nivel internacional. Hay muchas cuestiones de la SEC, de la Fed y demás que van apareciendo, entonces es importante tener presente y cómo abordarlas. Y después tenemos proyectos que nos encantan, que son, vamos a las escuelas secundarias, ¿sí? A contar, pero ¿por qué la ONG existe? La ONG existe porque, lamentablemente, no lamentablemente, porque es algo natural lo que sucede. Digo, la información se tiene que empezar a desperdigar por todas partes. Entonces, actualmente no hay docentes
capacitados para abordar esta temática. Entonces, vamos desde la ONG a las escuelas secundarias a contarles durante 2 encuentros de qué se trata Bitcoin, qué es lo que trae lo nuevo. Le hacemos un taller de billetera autocustodial, ¿sí? Y en Proyecto Universidades vamos a instituciones universitarias también, porque están apareciendo algunas formaciones universitarias, pero claramente falta que haya docentes capacitados que tengan las características de hacer esta transición ordenada, prolija, clara y responder preguntas. Nosotros desde la ONG también capacitamos a algunos docentes, tenemos específicamente para docentes de la secundaria y universidades que vengan y que digan, si quiero aprender. Entonces nosotros los capacitamos. También tenemos formación de talleristas y demás. Te podría contar y hablar horas y horas, pero bueno, justamente la ONG se encarga de no focalizar en una actividad puntual, sino que abordamos los diferentes aspectos y si estás del otro lado y tuviste alguna manera, alguna cuestión de, che, me parece que caí en un phishing, una estafa y demás, tenemos una clínica de orientación legal que le puedes sacar cualquier duda si vos sentís que caíste en una estafa o lo que fuera. Así que nada, te invito a que si estás del otro lado, a que siga la ONG todas las actividades que tenemos. Te vas a cansar de ver el Instagram, el LinkedIn, en X y demás por todas las actividades que realizamos. Che, y para la diplomatura que se hace en la UBA, ¿es una diplomatura que se puede hacer? ¿Cuáles son los requisitos para entrar? ¿Tenés que ser graduado en alguna área o lo puede hacer el público en general? Lo puede realizar el público en general, no tiene restricciones en cuanto a algún título previo, ¿sí? Y lo que buscamos es justamente que vengan cualquier persona. ¿Tiene título o no tiene título? Lo que estamos viendo es que por ahí muchas de las personas que vienen tienen alguna formación universitaria, pero no es ningún requisito, ni tampoco requiere que sean de la UBA, ¿sí? Lo único que tienen que venir es con ganas de aprender. Che, dame la píldora naranja, ¿de qué se trata esto? Bueno, y venís y aprendés y vas a estar hablando con personas que, por ejemplo, estuvieron en la Comisión de Activos Digitales de El Salvador, personas que han cuidado y actualizado el protocolo de Bitcoin, personas que están haciendo stablecoins en Bitcoin, personas que de alguna manera ayuda a aquellas personas que han sido eh, que han recibido que han sido estafadas, ¿sí? Entonces, son personas que están en el ecosistema y que no son solo cuestiones que teóricas, ¿sí? Entonces, la ONG tiene un cuerpo docente impresionante, casi 80 speakers docentes de diferentes aspectos, entonces tenemos ese potencial para hacer una formación académica de lujo. Así que aquellos interesados, apúrense, tenemos las inscripciones abiertas por 2 semanas más, así que ya comenzó ayer, pero no se preocupen porque las clases quedan grabadas, pueden volverlas a grabar, tenemos un campus virtual disponible para que puedan acceder a los materiales asincrónicos, a las actividades, estar en contacto con los docentes y desde la ONG siempre vamos a estar atentos a las consultas que tengan. Así que los invitamos a aquellas personas que se quieran volver a sumar en esta ya quinta edición de la diplomatura en blockchain, Bitcoin y criptomonedas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en conjunto con la ONG Bitcoin Argentina. Perfecto. Y para inscribirse está la página bitcoin.ar, ¿no? Exactamente. Aquellos que estén interesados nos envían un correo a educación@bitcoin.ar y nosotros los ayudamos porque por ahí encontrar la página de la diplomatura de yo puede ser alguna por ahí cuesta un poquito más, así que para facilitarles el asunto nos escriben ahí, me quiero escribir en la diplomatura de la facultad de la UBA, nos mandan un correo y nosotros los ponemos en contacto. Perfecto. Y para los seguidores del canal, pueden mandarme un mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales y yo los conecto con los chicos de la ONG. Bueno, para ir cerrando, la primera pregunta que te quiero hacer es, cuando estaba haciendo el due diligence tuyo, primero me llamó la atención que hay un doctorado en ciencias económicas en la UNLAM, no lo conocía. Cuando yo empecé a estudiar, ni siquiera estaba la carrera de economía. Yo estaba de novio con una chica que estudiaba comercio internacional en la UNLAM. Conozco un montón de gente de la UNLAM, porque yo soy del oeste. Ahora, fuera de cámara, te iba a preguntar si conoces a unos cuantos que yo tengo ahí. Y no sabía que estaba economía, que estaba perdón, el doctorado en ciencias económicas. ¿Sos del oeste que estudiaste en la UNLAM o terminaste yendo a la UNLAM No, porque fuiste? soy del oeste, nací en Cava, pero ya a partir de mis 8 años ya vine acá a zona oeste, así que dicen que en el oeste está el ajite, dicen. En el oeste está el ajite, claramente.
Tengo mi ahijado que entró ahora a estudiar, creo que educación física, y nada, ahí en la Matanza, sí. Yo estudié la de Morón porque soy de Morón y me queda al ladito, pero sí, en el oeste está la JITE y estamos los bitcoiners. Así que bueno, y para cerrar, dos preguntas más. La primera, ¿cómo ves el futuro de Bitcoin? Más naranja que nunca, claramente tiene sus ciclos, pero de vuelta, creo que es algo natural y necesario para que el ecosistema tome cada vez más fuerza. Porque si estás construyendo en un bull market es porque confías en lo que estás haciendo. Y creo que se está viendo aquellas personas que siguen los proyectos que van apareciendo, aquellas solicitudes de fondo y demás, uno siente que esto vino para quedarse y la comunidad está tomando cada vez más fuerza para las próximas batallas que haya que dar. Totalmente de acuerdo. Y la última pregunta, si tuvieras la chance de sentarte con Satoshi Nakamoto, ¿qué le dirías o qué le preguntarías? ¿A él, a ella o a ellos? Bueno, sabes que es excelente pregunta. ¿Qué le diría? Eh, no sé, ¿qué le diría? Tal vez con los ojos de ahora, le diría gracias. Digo, si hubiera sido en el 2009, te diría, contame un poquito más cómo es que llegaste a esto. No, no, A mí me encantaría saber cómo, a mí me encantaría ponerme a hablar de, no sé si cómo llegó a Bitcoin, pero ponerme a hablar de historia, de economía y sobre todo de planes de futuro. No de los planes de Satoshi de futuro, de cómo ve el mundo en 500 años. Eso es maravilloso para mí. Yo soy un fanático de esas cosas yo. me encanta, digo, hay algo que siempre ponemos, y tal vez por naturaleza, y tal vez está mal, posiblemente esté muy mal, pensamos que Satoshi es un nombre y una sola persona, es el dios. Pudo haber sido una mujer, pudo haber sido un grupo, Obvio. y tuvo la inteligencia adecuada para desaparecer. Creo que fue la persona o el grupo de personas que tuvieron una lucidez impresionante en ese momento. Como de vuelta, no es algo que se hace de la noche para la mañana, sino que se pensó mucho y hay que comprender y hay que ser consciente de la inteligencia que hubo por detrás en este proyecto. Em, Nada, para mí es algo que uno dice gracias, por eso te digo en esta época gracias, y en ese momento cuando lo estás creando, que por ahí no sabes todo lo que va a venir, decir, bueno, contame un poquito más qué es esto, porque seguramente Satoshi habrá sido de un nivel y de una conciencia de lo que pasa a nivel mundo impresionante. Sí, claramente de acuerdo. Bueno, acá nuestro amigo Sebastián Pano dice, gran entrevista, excelente entrevistado. Bueno, gracias. Claramente, como digo siempre, la mejor calidad lo mejor de nuestro canal son los entrevistados y por sobre todas las cosas también nuestros seguidores que nos bancan constantemente. Bueno, Federico, te agradezco mucho por tu tiempo. ¿Algo más que quieras agregar y cómo puede hacer la gente para contactarte? Primero, agradecerte, Fer, por estos espacios de vuelta. Esto es lo que hace construir la comunidad, porque para mí hace que puedas conocer lo que otras personas están pensando, ¿sí? Hace que aquellas personas que no escuchan nunca de Bitcoin se tope con tu streaming y quiera conocer un poquito más, y aquellas personas que van llegando digan, "Ah, che, bueno, qué bueno que está esto". Y para escribirnos, a ver, me pueden buscar en las redes sociales, estoy ahí, me van a poder encontrar. Y si no, que envíen un correo, siempre digo, a educación@bitcoin.ar si quieren conocer un poquito más de la ONG, pero bueno, si no, cualquier cosa me escriben por las redes sociales. Perfecto, bueno, Federico, te agradezco que tengas un muy buen día, un muy buen viernes y estamos hablando. Muchas gracias, Fer. Buen fin de. Y gracias a todos los que están del otro lado. Si les gustó el episodio, nos dan un like, se suscriben al canal, nos siguen en las redes sociales, porque de esa manera nos ayudan un montón a pintar el mundo de naranja. Obviamente también lo siguen al invitado, porque si no me enojo, ¿ok? Y bueno, y en un ratito, para los que se quedaron manijas de seguir escuchándome, en media hora estoy en Rockson TV, pero voy a estar hablando en inglés. Ríanse porque hablo inglés como Carlitos TV, pero me la banco. Así que nada.
Vergüenza nunca tuve, así que bueno, el que quiera ir ahora en media hora en Roxum TV, voy a estar hablando con la gente en inglés. Así que bueno, gente, nos vamos. Compartan el episodio con la gente que quieran, compartan el episodio con la gente que odien, porque le tenemos que dar la píldora naranja a 8 billones de personas. Nos vemos en el próximo. Stay humble, stay sassy. Acuérdense, somos todos Satoshi.